El páncreas. Enfermedades del páncreas exócrino, endocrinopatías, inducido por tóxicos o agentes químicos, por infecciones, formas poco comunes de diabetes inmunomediada y otros síndromes genéticos asociados ocasionalmente con diabetes mellitus, y la cuarta es la diabetes gestacional. Vamos a comenzar con la diabetes monogénica, antes conocida como diabetes tipo MODY. Que es, bueno, es una enfermedad heterogénea que se presenta generalmente en menores de 25 años. Su transmisión suele ser autosómica dominante, aunque ahorita vamos a ver en cada uno de los tipos de la diabetes tipo MODY cuál es su tipo de herencia, y se caracteriza por no tener autoanticuerpos. La primera es la MODY tipo 1, que es... bueno, se conocía así antes, ahora se identifican cada uno de los tipos por pues la enzima que es la que está alterada. En este caso es el factor nuclear del hepatocito 4-alfa, el cual se ubica en el cromosoma 20. Este se expresa en células de hígado y de beta pancreáticas, y esta se caracteriza por disminuir progresivamente la secreción de insulina en respuesta a la glicemia. Esta enfermedad generalmente suele responder con sulfonilureas, pero también puede utilizarse la insulina para su manejo. Y igual que la diabetes tipo 2, presentan los pacientes con esta enfermedad riesgo de complicaciones tanto micro como macrovasculares. En la MODY tipo 2, o la que está originando aquí la enzima afectada, es la glucosinasa. Este se ubica en el cromosoma 7 y tiene la función de fosforilar la glucosa a glucosa 6-fosfato y actúa como sensor de la glicemia. Cuando está afectada, su disfunción aumenta el umbral para la secreción de insulina, es decir, que requieres más o mayor glicemia para que se secrete la insulina. En esta enfermedad se caracteriza por una hiperglicemia estable, moderada, que no se asocia a complicaciones vasculares como la MODY 1, y puede controlarse solo con dieta o requerir ya sea sulfonilureas. En el artículo que busqué, pues aquí está el tipo de herencia. La tipo 1, que está el HNF4A, pues es autosómico dominante. En la primera línea de tratamiento, como les decía, es las sulfonilureas, aunque también puede utilizarse la insulina, y la función es el factor de transcripción de las células beta. Y de la tipo 2 o de la glucosinasa puede ser autosómica dominante, o si se presenta en neonatos, autosómico recesivo. Como les decía, no requiere necesariamente uso de medicamentos, puede controlarse con la dieta. El embarazo puede ser que haya mayor requerimiento, bueno, o mayor alteración de la glicemia, por lo que se necesiten medicamentos. Y aquí es donde se altera como la monitorización de la glucosa. En la tipo 3, antes conocida como MODY 3, se altera el factor HNF1-alfa, el cual se ubica en el cromosoma 12, y este es un transactivador débil del gen de insulina en células beta. En el artículo que consulté decían que, pues, como en laboratorio, no se sabe como el mecanismo, como que no es suficiente para generar diabetes, entonces puede decir que haya como un mecanismo agregado para la producción, porque su acción no es muy fuerte. Y aquí lo primero que se ve alterado es el umbral renal de la glicemia, el cual se disminuye. Entonces, incluso previo a la aparición de diabetes puede haber glucosuria en estos pacientes. Y el fenotipo es similar a MODY 1, porque MODY 1 o el HNF4
4 alfa tiene una regulación como del tipo del HNF1 alfa. Entonces son enfermedades que se parecen entre ellas, por lo tanto el tratamiento y el manejo suele ser muy similar, siendo eficaz con sulfonilureas, y aquí también los pacientes van a presentar riesgo de complicaciones macrovasculares, y también tienen un riesgo aumentado de muerte cardiovascular en comparación con sus familiares. Y bueno, en la tipo 4, aquí se altera el factor promotor de insulina 1, el cual disminuye la unión de proteína al gen promotor de insulina y altera la señalización del factor de crecimiento. En la MODY 5, o ahora HNF1 beta, hay presencia de diabetes, pero también otras alteraciones genéticas, como lo que es atrofia pancreática, alteraciones en el desarrollo renal, hipomagnesemia, transaminasemia y anormalidades genitales, entre ellas el útero bicorne, porque esta enzima, este gen regula genes específicos de tejido, entonces también se alteran los tejidos propios del páncreas y del riñón y de los genitales. Y en la MODY 6 se altera el factor neurogénico de diferenciación 1, el cual regula el desarrollo del páncreas endocrino. Entonces, pues en la MODY 3, la herencia es principalmente, es autosómica dominante. Aquí la línea del tratamiento, la primera es sulfonilureas o metilglinidas, y la segunda línea puede ser insulina, los GLP-1 o DPP-4. En la MODY 4, la herencia es mayormente autosómica recesiva. La primera línea de tratamiento son las sulfonilureas y la segunda línea es la insulina. Y aquí se altera lo que les decía, el desarrollo y la función de las células beta pancreáticas. Y en la tipo 5, la herencia es autosómica dominante, con alteración del factor de transcripción de las células beta, y generalmente responden bien los pacientes con el tratamiento a base de sulfonilureas, o ya requerirlo con insulina. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la diabetes tipo MODY? Generalmente, pues debemos de sospecharlo, o sea, es difícil porque se asemeja mucho a diabetes tipo 1, pero aquí los pacientes en el interrogatorio dirigido refieren una historia familiar de diabetes de igual o más de 3 generaciones. Los autoanticuerpos son negativos en todos los casos. Hay una calculadora cuando nosotros sospechamos si el paciente puede llegar a presentar una diabetes tipo MODY, para calcular el riesgo de la probabilidad. Y también el péptido C es uno que nos ayuda también a valorar el riesgo de padecer o de diagnosticar más bien la diabetes tipo MODY, si es mayor a 0.6 nanogramos por mililitros, con la glucosa mayor a 73 miligramos sobre decilitro. Pero este estudio se realiza 3 a 5 años tras el diagnóstico, y con estos resultados nosotros podemos sospechar de una diabetes tipo MODY. Y la calculadora de riesgo, tenemos que introducir algunos datos. Antes de pasar a eso, regresate. Es algo bien importante que ustedes tengan la sospecha clínica. Si bien es cierto, hay una zona gris como en todo, te dicen que en menores de 25 años es cuando tú lo debes sospechar. Sin embargo, ese 25 a 30, y si utiliza el criterio de la ADA hasta 35, no podría ser un diagnóstico de ADA. Aquí las características clínicas es que son pacientes en teoría delgados. Esto se da en población en donde el sobrepeso y la obesidad no están elevada como en México. El problema aquí en México es que encontrar una persona con un índice de masa corporal de menos de 25 ya resulta cada vez más raro. Y eso representa a veces un reto en nuestro día a día. Dices, bueno, pues está gordito, pues a lo mejor se trata de un paciente que por cuestión hereditaria puede ser una diabetes tipo 2. Pero encontrar el puro, que es el paciente delgado, es difícil. Pero si llega a ser, bueno, pues estaría ahí con la sospecha si hay una diabetes tipo 2. ¿Qué es lo interesante? Que generalmente son poblaciones que tienen diagnóstico de diabetes en papás, en abuelos, pero que fueron en etapas muy jóvenes, como habíamos dicho, idealmente antes de los 25 años. Y
Si buscamos datos de resistencia a la insulina, en teoría no debería de haber. Les digo, esto está en base a los criterios que se utilizan en otros países, sin embargo aquí, por la obesidad es muy alta. Entonces, esos son datos que nos deben de llamar la atención. Y ahí tenemos en la clínica de diabetes pacientes con diagnóstico de MODY. Cuando empieza uno a ver, pues tienen, no sé, 12 primos con diabetes, ¿sí? Los tíos, la mamá, el papá, y van hacia arriba los abuelos. Y a veces sacar de los abuelos un poquito en este árbol genealógico horizontal es difícil. Pero en los padres sí se puede, se van hacia los tíos, hacia los primos, en donde pueden uno identificar esta prevalencia tan alta que puede haber. Como habíamos comentado, la tendencia es a sospechar hacia diabetes tipo 1. Como les reitero, en México no es tan frecuente verlo así, porque hay mucha obesidad y vamos a encontrar la resistencia a la insulina. Ahí probablemente un indicador que nos puede ayudar de manera exploratoria es que es el péptido C. Que recuerden que el péptido C es un marcador que se altera tardíamente en la diabetes tipo 1. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, aquí tenemos, ¿quién me recuerda cuál es el valor para decir que orienta hacia una diabetes tipo 1? ¿Qué valor recuerda? No. Menos de 0.3 nanogramas por litro. Ese es el nivel de corte. Aquí va a estar elevado, o sea, te habla de que hay una buena respuesta. Y la otra es que cuando tengamos esta sospecha clínica, bueno, tenemos que ir a buscar qué MODY es. Una de las características bien importantes, por ejemplo, en el MODY 2, que es en el caso de la glucosinasa, este es el sensor de la glucosa. Normalmente cuando nosotros comemos, hay un sensor que me dice, estás comiendo, tengo que liberar insulina. O cuando las concentraciones de glucosa están elevadas, y esto probablemente sí lo hayan visto, en pacientes que tú tienes curva, tú ves que el paciente tiene glucosa en 108, 109, pero no tiene esos datos característicos de diabetes tipo 2, pero siempre sus glucosas de ayuno están elevadas. Le hacen la curva y la curva le sale normal, pero las glucosas siempre salen elevadas. Eso es muy característico del MODY 2. Y no se les olvide que en el MODY 5 tenemos que buscar malformaciones o alteraciones quistes a nivel del riñón. Esos serían como datos que son importantes y que si bien ya son esta evidencia muy viejita de las opciones de tratamiento, todos nos van a decir que son fenilureas o fenilureas, en algunos casos insulina, pero creo que puede haber otras opciones también de tratamiento para estos MODY, que lamentablemente no hay un aporte para poder decir que puede funcionar. No sé si tengan alguna pregunta. Entonces, más bien lo que te hace la sospecha es la historia familiar. La historia familiar es súper importante. Eso pusimos ahí en los exámenes de consejo, precisamente unos casos, y esta es el dato que les debe de tocar. La prevalencia. No, a veces, ¿cuál es el problema? Preguntamos ¿tiene papá o mamá con diabetes? Sí. Pues hasta ahí. Pero si nos vamos a explorar a qué edad, ¿no? Pues muy joven, a los 25 años, a los 24. Ok, ¿tiene alguien más con diabetes? Sí, pues para la familia de mi mamá. Y hasta ahí nos quedamos, no exploramos un poquito más esto, pero es importante. O sea, la penetrancia al ser autosómico dominante es muy fuerte, entonces nada más falta hacer un poquito más ese interrogatorio, pero les debe de saltar. Pero sí, de repente toda la familia, papá, de repente pues con diabetes requieren así es. Sí, digo, la LADA, por eso me había puesto la edad, como algunos dicen, la gestión de la ADA menciona más de 35. Nosotros estamos haciendo un registro, pero tomamos de corte 30. Entonces, hay 30 años o más. Entonces,
hay una zona gris y la recomendación te dicen en menores de 25 años. Hay una zona siempre que se escapa, ¿sí? Y les digo, el problema es la cuestión epigenética en un ambiente obesogénico, con malos hábitos, mucho sedentarismo, en donde pues, obviamente tenemos factores para tener obesidad y que esto a veces decimos, es por la obesidad, pero si escapamos de otra sustancia de humor. Entonces, ese dato clínico no se les olvide, es súper importante para su sospecha. Y para definir el tipo, o sea, ¿qué programa? El test genético. Así es. Y bueno, pues si nosotros ya tenemos como estas características y sospechamos, también hay una calculadora que nos puede ayudar a ver el riesgo de que tenga nuestro paciente diabetes tipo MODY. Y aquí los datos que tenemos que poner para sacar el riesgo es la edad al diagnóstico, el sexo, si está siendo tratado o no con insulina, cuánto tiempo lleva con el tratamiento, el índice de masa corporal, la hemoglobina glucosilada, edad actual, si los padres están afectados con diabetes o no. La etnia es más común, la diabetes tipo MODY, en los pacientes blancos que los que no son blancos. Y otros datos de importancia como quistes renales, sordera, lipodistrofia parcial, resistencia severa a la insulina en ausencia de obesidad o obesidad severa sin otros datos sindrómicos. Y bueno, esto es todo por diabetes MODY. Ahora vamos a pasar a diabetes tipo LADA. Esta es se define como la diabetes autoinmune latente del adulto, que aparece en un promedio entre los 20 a los 40 años, toma como punto de corte generalmente los 30. Aquí hay presentes anticuerpos contra células beta y esta genera dificultad al momento del diagnóstico porque los pacientes no tienen pues muy definidos el fenotipo, pueden presentar tanto características como de diabetes tipo 1, así como de diabetes tipo 2. De las características es que generalmente les decía, el promedio es mayores de 30 años, los pacientes pueden referir antecedentes personales o familiares de autoinmunidad, hay menor incidencia o prevalencia de síndrome metabólico comparado con pacientes que tienen diabetes tipo 2, menor índice de masa corporal, menor presión arterial, HDL normal comparado con pacientes que tienen diabetes tipo 2. Los niveles del péptido C disminuidos a comparación de la diabetes tipo 1 y la positividad a los anticuerpos GADA como el marcador más sensible, aunque también puede haber otros anticuerpos que generan esta enfermedad que son menos frecuentes como el ICA, el IGA2-alfa, la trespanina 7. Y al inicio de los síntomas, el paciente no va a requerir, no va a tener requerimientos de insulina, como si fuera el diabetes tipo 1. El diagnóstico, pues se hace con con todos estos antecedentes, se tiene que hacer una sospecha y se hace un screening para GADA, que es el anticuerpo más sensible. Si nos sale positivo, debemos el algoritmo es medir el péptido C y dependiendo del resultado es que si nosotros sospechamos que sea diabetes tipo LADA o diabetes mellitus tipo 2. Si lo sospechamos con un péptido C menor a 0.3 o que se encuentre en el rango mayor o igual a 0.3 a 0.7. Si es mayor a 0.7, nosotros sospechamos de diabetes tipo 2 y siguen las guías de la ADA. Si el screening de GADA es negativo, puede ser que el paciente presente diabetes tipo 2 o que esté afectado, que tenga más bien presencia de algún otro autoanticuerpo, entonces se hace el screening para otro de los autoanticuerpos presentes. El manejo, ¿cómo debemos manejar a estos pacientes? Pues como en todos los tipos de diabetes, deben hacerse recomendaciones higiénico-dietéticas, control del peso, actividad física, la dieta. El objetivo del tratamiento es mejorar el control metabólico y preservar la secreción de insulina. No siempre se va a poder porque los pacientes puede ser que ya no tengan secreción de insulina y aquí van a requerir forzosamente el tratamiento con insulina.
Pueden usarse como recomendación sensibilizadores de la insulina, como lo son la metformina y las tiazolidinedionas. Sin embargo, esta enfermedad puede progresar hacia la insulinodependencia, por lo cual pues, la última línea de tratamiento es la insulina. Y el manejo, nosotros lo podemos tomar de acuerdo al algoritmo, dependiendo de los niveles del péptido C. Si es menor a 0.3, forzosamente el paciente va a requerir insulina. Si está en como ese rango entre 0.03 a 0.07, podemos utilizar metformina y reevaluar cada 6 meses aplicando las guías de la ADA bueno. Pero también tenemos que evaluar el riesgo que tiene nuestro paciente, ya sea de complicaciones cardiovasculares o enfermedad renal crónica. Si predomina el riesgo para enfermedades cardiovasculares, podemos utilizar los inhibidores de GLP-1, los SGLT2, que se ha visto que mejoran o previenen el riesgo cardiovascular, o también la insulina. Y tenemos pues que estar revisando si nuestra hemoglobina glucosilada está en metas. Si no, pues se utiliza la insulina. Y si predomina el riesgo de enfermedad renal crónica, los SGLT2 se han evidenciado que pues mejoran este riesgo cuando los pacientes presentan un índice de masa corporal mayor a 27, aunque también puede utilizarse la insulina. Y si la hemoglobina glucosilada no mejora, pues se puede utilizar el manejo que norman las guías de la ADA. ¿De la diabetes? Realmente, pues tienen que saber los criterios de sospecha, como decía, más de 30, que falla tratamiento con antidiabéticos orales en el primer año, ¿okay? Y que tiene anticuerpos positivos. Hay algunos, obviamente lo que se pide es el antiGAT 65, que es el más frecuente. Hay muchos anticuerpos, pero los anticuerpos son muy costosos y a veces también, aunque tenemos medicina privada, a veces hay que ir mediano. Obviamente, alguien que tiene 2, que tiene 3 anticuerpos positivos, tendrá un comportamiento diferente al que tiene solamente uno. Uno que tiene, por ejemplo, antireceptor de insulina, contra antiinsulina, por ejemplo, podemos tener ahí una presentación similar a la de inmune. Hay algunos que, aunque tengan los anticuerpos, tienen un comportamiento más leve, ¿no? Y puedes iniciar con un esquema basal sin necesidad de hacer un esquema basal, que es obligado en el paciente. Por eso, eso podría ser Bueno, pasando a otras causas de diabetes, también están las enfermedades endócrinas. Voy a hablar ahorita de 3 principales. La primera es el síndrome de Cushing, el cual va a presentar signos y síntomas secundarios a la exposición crónica a corticoides. Tiene diferentes manifestaciones que pueden ser dermatológicas, neuropsiquiátricas, y también de las que nos vamos a enfocar ahorita son los metabólicos. Aquí los pacientes van a presentar intolerancia a la glucosa. Se produce por el cortisol una estimulación de gluconeogénesis, resistencia periférica a la insulina, y va a presentar obesidad central. El tratamiento se debe dar exactamente igual que la diabetes tipo 2, pero la diferencia está en que la hiperglicemia puede remitir si se revierte el hipercortisolismo. Otra es la acromegalia, la cual es una enfermedad por secreción excesiva de hormona del crecimiento. Se diagnostica con una edad media de 40 a 45 años y se produce principalmente por un adenoma somatomorfo de la pituitaria anterior. De las alteraciones metabólicas que pueden presentar los pacientes son hiperinsulinismo, resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa por aumento de la producción hepática de la misma. Y otro es el síndrome de ovario poliquístico, que es una de las principales enfermedades endócrinas en las mujeres en edad reproductiva. Y este es un síndrome que se caracteriza principalmente por hiperandrogenismo, anovulación y resistencia a la insulina. Las alteraciones metabólicas que presentan estas pacientes suele ser obesidad central y resistencia a la insulina.
Aunque aquí había como en los artículos un debate porque no se sabe, o sea, la enfermedad puede generar por sí sola, o sea, o sea, aumento de la, o sea, por la obesidad se genera resistencia a la insulina. Sin embargo, también la insulina juega un papel importante en la patogenia de esta enfermedad, porque al haber exceso de insulina se aumenta la frecuencia de los de la GnRH, el cual va a aumentar el índice entre la LH-FSH, siendo mayor la LH, con aumento en la producción de los andrógenos ováricos, disminuye la maduración folicular y esto ayuda a la presentación pues o a la patogénesis de la enfermedad del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, tanto es producto de la resistencia a la insulina como un factor desencadenante de la enfermedad. Eso es bien importante. El paciente de ovario poliquístico tiene un defecto intrínseco. Aunque ustedes vean una mujer delgada y tiene el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, a veces los químicos creen que porque tiene quistes en los ovarios ya es ovario poliquístico. Es el ultrasonido es el estudio con menor sensibilidad para hacer este diagnóstico. Entonces, sí necesitan entender que el ovario poliquístico es un diagnóstico de exclusión y que tiene un defecto intrínseco a nivel del receptor, que va a generar toda esta alteración en la escala de señalización. Y que cuando hay resistencia, efectivamente, lo que va a hacer es que va a incrementar las fracciones libres de andrógenos que van a alterar, como ya comentaba, cuando hay mucho andrógeno, alteran la sensibilidad a la progesterona, genera una resistencia a la progesterona a nivel central y por lo tanto puede contribuir a que no haya ese feedback y genere esa ciclicidad que debería tener el poliquístico. Entonces, esto es muy importante y bueno, son escenarios que pueden generar el desarrollo de diabetes. Una población con ovario poliquístico tiene de 2 a 3 veces más riesgo de diabetes, o sea, es muy alta la incidencia y por ende la prevalencia de diabetes. Bueno, también está la diabetes asociada a medicamentos. Hay muchos grupos de medicamentos que lo pueden causar. Aquí voy a dar 4 de ejemplo. Los primeros son los antipsicóticos. Aquí es un poco debatido porque se sabe que pueden generar alteraciones de la glicemia, pero no necesariamente se sabe el mecanismo de cómo es que se altera. Un ejemplo es la clozapina y la olanzapina, las cuales promueven aumento de peso de los pacientes que lo toman, llegando hasta la obesidad, hipertriglicemia e hiperglicemia, pero no se conoce, o así como formalmente, el mecanismo por el cual estos medicamentos alteran la glucosa. También la risperidona y la quetiapina generan un aumento de peso e hiperglicemia. Sin embargo, igual que los previos, se desconoce el mecanismo puntual por el que esto sucede. Los esteroides es otro grupo de medicamentos, el cual pues, se conoce que tiene alteraciones de la glucosa. En pacientes que no presentan diabetes, se ve como un efecto adverso, aumento leve de la glicemia en ayuno, pero un mayor aumento de la glicemia postprandial, y esto va a ser dosis dependiente, quiere decir que mientras más dosis, más alteración de los niveles de glucosa. Que presenten solo por los pacientes, solo por... No, es muy raro. Estos efectos de alteraciones de niveles séricos de glucosa pueden ocurrir incluso tras infiltraciones articulares y rara vez en pacientes sanos va a requerir. En pacientes con diabetes va a aumentar los niveles de glucosa generando hiperglicemia. Por favor. ¿Solo regalcito? En diabetes clínica o intolerancia a la glucosa pueden generar una hiperglicemia o incluso un estado hiperosmolar. Y aquí el mecanismo por el cual alteran la glucosa es porque aumentan gluconeogénesis hepática, inhiben la captación de la glucosa por los adipocitos y altera funciones del receptor. Otro grupo de medicamentos se sabe que puede causar diabetes son los inhibidores de proteasa que se utilizan en la para los pacientes con VIH. ¿No pueden apagar sus micrófonos? Se escucha su conversación.
Y bueno, estos más bien, actúan inhibiendo GLUT4, el cual pues disminuye la sensibilidad periférica a la insulina, inhibe la secreción pancreática de insulina también al inhibir GLUT3 y GLUT2 y disminuye el uso de glucosa. Y estos mecanismos es porque altera las bombas de calcio, entonces no funcionan adecuadamente las células beta pancreáticas y pues no se secreta adecuadamente la insulina, además pues de inhibir GLUT4 que disminuye la sensibilidad a la insulina y se disminuye el uso de la glucosa por parte de los tejidos, entonces se aumenta la glicemia y puede llevar hasta la diabetes. Y otros son los diuréticos tiacídicos, los cuales generan, no es muy común en dosis terapéuticas, pero puede llevar a un aumento de la glucosa en ayuno y tienen un riesgo leve de los pacientes que toman estos medicamentos de desarrollar diabetes tipo 2. El mecanismo por el cual sucede esto es porque alteran los canales de potasio en respuesta a las elevaciones séricas de la glucosa con disminución en la secreción de insulina. Aquí en el artículo que consulté decía que si los niveles de potasio se mantenían normales, o puede ser con suplementación, o simplemente manteniendo una dosis que no genere tantas de presentar estas complicaciones. No, digo, o sea, creo que de las tiacidas, pues prácticamente ha sido algo que han querido, pues, satanizar mucho en algunos casos cuando están con los antihipertensivos. Sí puede modificar un poquito el metabolismo de la glucosa, pero tampoco es mucho, ¿eh? O sea, y es hablar de hidroclorotiazida, no de clortalidona, que es un tiacida light, y en ese caso, bueno, pues, sería esa la situación. Pacientes que tienen VIH, que de proteasa son otros escenarios. Pues los esteroides, eso lo vemos, ¿no? O sea, incluso cuando entran a terapia para sus polos, para terapia, o sea, nos ponen a terminar con el mejor de la cosa, ¿no? Ese ya lo conocemos. Creo que aquí de lo relevante y nuevo podría ser esta diabetes, la diabetes nodal. Bueno, la diabetes nodal es otro tipo de diabetes, la cual es una de las complicaciones metabólicas frecuentes asociadas al trasplante renal. Este se definió en las guías internacionales del consenso de la enfermedad nodal en el 2003. Aquí se recomienda basar el diagnóstico en estos pacientes como si fuera una diabetes tipo 2, con las guías de la ADA, pero específicamente en pacientes que reciben un trasplante renal. Ellos van a presentar o se presenta esta enfermedad dentro de los 6 primeros meses post-trasplante, porque hay una terapia inmunosupresora mucho más agresiva, lo cual puede generar pues, esta enfermedad como complicación. Después de los 6 meses ya va a ser difícil decir que esta es una diabetes como consecuencia. Factores de riesgo, la edad mayor es de 45 años, pacientes que pertenezcan a índice de masa corporal mayor a 30, infección concomitante por virus de hepatitis C, enfermedad, historia familiar de diabetes, también pacientes que presenten hipertrigliceridemia antes del trasplante. Varios fármacos son los que van a generar esta complicación, principalmente los inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus, el cual interfiere directamente con la secreción de insulina en las células beta pancreáticas, y aquí el efecto va a ser dosis dependiente. Otro fármaco que también altera, pero no a nivel del tacrolimus, es la ciclosporina, el cual genera igualmente inhibe la secreción de la insulina, menos eficaz que el tacrolimus, y tiene una menor incidencia de efecto diabetogénico. También los inhibidores de mTOR alteran el metabolismo de la glucosa al disminuir la secreción de insulina porque es un tóxico directo para las células beta pancreáticas y promueve resistencia a la insulina. El diagnóstico se hace a base de la historia clínica, los antecedentes que les decía, los factores de riesgo,
Y se realiza para el diagnóstico el screening con una glucosa en ayuno y una curva de tolerancia a la glucosa, igual que si el paciente sospecháramos una diabetes tipo 2. Este se debe de hacer semanalmente por 4 semanas, después por un año se hace cada 3 meses y luego se hace anualmente, pero ya no sospecharíamos de diabetes tipo MODA, porque es generalmente es a los primeros 6 meses del trasplante. Y en las guías también dicen que la hemoglobina glucosilada no es ideal para hacer el diagnóstico, debe mantenerse en menos de 6.5 en cualquier paciente con diabetes. Sin embargo, como son pacientes que presentan alteraciones, pues son enfermos renales crónicos, generalmente tienen anemia, en estos pacientes la hemoglobina glucosilada suele no ser valorable, entonces pues no es lo ideal ni para el diagnóstico. ¿Y cómo se debe manejar esto? Ahí sí es importante. La evaluación en un paciente que se va a someter a trasplante renal sí requiere de una curva de tolerancia en los pacientes para ver si ya desde antes tiene compromiso de su gestión pancreática o también de su carbohidratos. Y pues realmente hacerle semanalmente una curva también estaba muy tenso. La realidad es que no es así, o sea, lo haces a los 3 y a los 6 meses y al año. Esa es la manera en que operativamente puede ser una mejor estrategia para hacer una búsqueda internacional. ¿Sí? Como les decía, esto ha ido cambiando. De hecho, en un inicio, todavía hace unos 10 años no se le daba tanta importancia a esto, pero les diré que en los últimos 10 años México ha incrementado su número de trasplantados y a nivel institucional, o sea, hablar a nivel institucional, pues les diría que prácticamente el 95% de los trasplantes se hace en medio público, ¿no? No se hace en la privada. Entonces, no se cuenta en todos los hospitales con la curva de tolerancia a la glucosa. Tendrá los centros médicos, lo tendrá aquí el 20 de noviembre, en función, pero 15 en el segundo nivel. En un segundo nivel en donde lo mandan a la institución pública a que continúen sus tratamientos en cada 6 meses a una evaluación. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Pero sí, ustedes van a ver cada vez más pacientes trasplantados y tengan ese hábito de que el paciente que está en protocolo de trasplante se abre su curva y una vez que se trasplanta los 3, 6 y los 6 meses. Y bueno, por último, del manejo se sugiere que cuando se detecte alteraciones en la glucosa se haga cambio de tacrolimus por ciclosporina, porque la ciclosporina es menos agresiva con el páncreas. Y se debe manejar el paciente igual que si tuviera diabetes tipo 2. Se inicia con recomendaciones higiénico-dietéticas como el control de peso, mejorar la dieta, realizar ejercicio. Se inicia con una monoterapia vía oral, pero aquí se excluyen las sulfonilureas y las biguanidas. Las sulfonilureas por un efecto acumulativo que puede hacer que nuestro paciente presente hipoglicemia, y las biguanidas por inducir acidosis láctica. Si esto no funciona, podemos utilizar una terapia combinada, y si tampoco funciona, podemos recurrir a las insulinas, como es en el caso de los pacientes con diabetes tipo 2. Sí, realmente lo que se ha visto es que puede ser utilizado, también se puede utilizar la biguanida si es que la tasa de filtración te lo permite, ¿no? Puedes utilizar, en este caso, pues, FP4, y yo les diría que recientemente también los inhibidores de SGLT2 puede ser una excelente opción en esto. Las insulinas, pues obviamente te lo va a determinar el grado de descontrol, a pesar de estar con una terapia combinada y no lo estás alcanzando, pues obviamente tenemos que ir a una terapia. Es muy importante. Y quizá algo sí es bien importante. ¿Qué insulina creen que sea mejor en un paciente que tiene terapia inmunosupresora y dentro de esa terapia está con prednisona? ¿Por qué? Porque se la dan. A lo mejor empiezan 50 y van bajando, le dejan 20. ¿Qué es mejor? ¿Insulina glargina o insulina NPH? NPH. La insulina NPH es la mejor comparada con insulina glargina en este escenario. Cuando está con un esteroide oral,
prednisona es superior en el pH. ¿Ok? Es muy importante. Eso es todo. Pero estos pacientes, si no hicieron la diabetes a los 2 meses, ya sí aparece después por otras causas. Sí, ya tendríamos que ver, por eso decía que es importante ver si el paciente no ya tiene previamente una prediabetes, una intolerancia a los carbohidratos, incluso previo al trasplante. Por eso tendría que ser en los 6 meses previos al trasplante hacer esta curva. Eso sería muy bueno. En algún momento platiqué con el doctor Flores para ver esta posibilidad de hacer esos protocolos. Se vino la pandemia y se dejó ahí, ¿no? Pero creo que es una muy buena evaluación multidisciplinaria que se tendría que hacer. Porque a veces nada más nos mandan a los candidatos para donador y encuentran ahí una prediabetes, te lo mandan para ver esa parte. No, mándame al paciente que quieres trasplantar y le hacemos una evaluación metabólica para decir la diabetes. Sí. Entonces, eso es muy importante porque si nosotros captamos a los que están desde antes, obviamente la intervención es este paciente te va a terminar haciendo los sucesores más rápido, pero ya es una condición de existencia. Ahora, hay pacientes que ya tienen diabetes y que hacen la falla renal y entran al protocolo de trasplante renal. A diferencia de otros países, México todavía no se ha sumado mucho a esa iniciativa. No son tantos los que tengan diabetes y que sean sometidos a trasplante renal. Es una minoría. Todavía hay pocas recetas. La diabetes no es una contraindicación para trasplante renal, pero lo vamos a ver cada vez más frecuente. Pero esto sí es muy importante para saber el tratamiento. Y a veces la realidad es que en alguna ocasión me tocó hablar de un escenario de paciente trasplantado con enfermedad cardiovascular, toda esta parte, obviamente con una diabetes brava, y a pesar de estar trasplantado, hablaban del manejo, comenté que podría ser también PCSK9, solamente los que mencionaron que pues, no estaba aprobado en trasplantes, pues no se preocupe, quiero que me digan que insulina está aprobada en trasplantado. Son escenarios que se salen, pero que no lo puedes dejar si insulina se requiere insulina trasplantada. Y había mucho debate en ese tema, ¿no? ¿Qué podría ser mejor con la insulina? ¿Qué medicamento? Incluso la metformina. La metformina durante mucho tiempo ha sido satanizada. Y obviamente se sabe ahora que aunque los estudios se hicieron desde el 2012, fue hasta el 2016 cuando dieron la aprobación para darla hasta 30, ¿no? ¿Sí? Y bueno, hasta 45 primero, ¿no? Y después lo que hicieron fue, si tiene menos de 45, pero más de 30, pues considera no iniciar. Si ya la tienes, continúa. Fue en el 2019 cuando presentaron los estudios a diferentes dosis con metformina y fue hasta el 21 que dijeron, no, si tiene más de 30, adelante, ¿no? Entonces, ahora sabemos que en estos escenarios la metformina no te va a dar ese riesgo de esclerosis láctica, simplemente si necesitas un monitoreo muy estrecho, es un buen ahorrador de insulina, si es que con insulina, y creo que es una terapia barata y buena. No es la panacea y que debe de ser combinada con nutrición. ¿Vale? Por su pico. El pico que tiene de la NPH, cuando tú tienes esto lo hicimos nosotros, me tocó hacerlo con una tesis allá en la raza. Lo que encontramos fueron de 450 pacientes que tenían trasplante, analizamos aquellos que estaban con NPH y con insulina. Incluso fue un trabajo que llevamos al Mundial de Diabetes en Corea del Sur, en donde precisamente ahí demostramos que este pico que tiene la NPH precisamente cuando se la toma coincide
con esa hiperglucemia asociada a la cortisona. Entonces, resulta ser mucho. Resulta ser mucho. Y eso es en cualquier contexto de paciente tomando esteroides. Con prednisona. Porque tú le tenías que decir que la figura de esteroides también hay que tomar. Y depende del esteroide que tomen. Sí, o sea, si va a tener prednisona, NPH es una mejor opción. A menos de que te metas a hacer un basal bolo desde el inicio. La verdad es que a veces son esquemas mucho más complejos, solamente así podrás cubrir. ¿Vale? Bueno, pues creo que sería todo, ¿no? ¿Qué sigue la próxima clase? Complicaciones agudas. Ok. Excelente. Pues muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos